Hola, bienvenidos a Ecos del México de ayer. En esta nueva edición exploraremos una de las facetas más importantes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante las décadas de los 50 y parte de los 60. Acompáñanos a descubrir por qué este lugar se convirtió en una pieza clave para la capital del país, siendo la puerta de entrada para miles de visitantes procedentes de distintas regiones de México y del mundo. También conoceremos cómo era el ambiente que se vivía dentro y fuera de sus instalaciones, la actividad que lo rodeaba, el desarrollo de sus alrededores y la imagen que presentaba la Ciudad de México en una época de grandes cambios y crecimiento. Acompáñanos en este viaje al pasado para recordar cómo era uno de los puntos más importantes y emblemáticos de la capital mexicana. Desde los inicios de la aviación en la Ciudad de México, el transporte aéreo desempeñó un papel cada vez más importante en el desarrollo de la capital. Todo comenzó en los antiguos Llanos de Balbuena, una extensa zona donde surgieron los primeros campos de aviación y donde, con el paso del tiempo, se construyeron distintos aeropuertos y terminales que respondían a las necesidades de cada época. Conforme avanzaba la tecnología y aumentaba la población, estas instalaciones fueron evolucionando para atender una demanda cada vez mayor. Con la llegada de la década de 1950, comenzó una nueva etapa para este importante punto de comunicación, transformando por completo la imagen urbana de la terminal aérea. Para entonces, la Ciudad de México se había convertido en una gran metrópoli en constante crecimiento y modernización. Su expansión ya alcanzaba importantes zonas más allá de sus antiguos límites, mientras se desarrollaban grandes proyectos de infraestructura que cambiarían para siempre el rostro de la capital. Fue una época de importantes obras públicas y construcciones emblemáticas que dieron a la ciudad una imagen moderna y vanguardista. Al sur de la capital surgió la Ciudad Universitaria, un complejo académico de gran magnitud que pronto se convirtió en símbolo del progreso educativo del país y en motivo de orgullo para los capitalinos. Poco después se levantó la Torre Latinoamericana, que en su momento fue el rascacielos más alto de la ciudad y uno de los más modernos de América Latina. Su imponente presencia modificó el horizonte urbano y representó el avance arquitectónico de la época. Aunque años más tarde sería superada por edificios más altos, continúa siendo uno de los grandes símbolos de la Ciudad de México. Otra de las construcciones que marcaron esta etapa fue el Auditorio Nacional. Este recinto se convirtió en uno de los espacios para espectáculos más importantes del país, capaz de albergar eventos de gran magnitud y presentaciones artísticas de todo tipo, función que continúa desempeñando hasta nuestros días. En materia de vivienda, también surgieron proyectos innovadores. El conjunto urbano Presidente Benito Juárez, ubicado en la colonia Roma, despertó la admiración de toda una generación al representar una de las primeras soluciones modernas al problema habitacional que enfrentaba la creciente población de la capital. El sector salud también experimentó una importante transformación. Al norte de la ciudad se construyó el Centro Médico Nacional La Raza, mientras que en la colonia Doctores se desarrolló el Centro Médico Nacional. Ambos complejos hospitalarios fueron considerados entre los más avanzados de su tiempo y desde entonces han brindado atención a millones de habitantes de la Ciudad de México y de otras regiones del país. Mientras tanto, hacia el Estado de México surgieron nuevos desarrollos urbanos destinados a reducir la presión demográfica de la capital. Entre ellos destacaron Ciudad Satélite y las emblemáticas Torres de Satélite, proyectos que ofrecieron nuevas opciones de vivienda para miles de familias y se convirtieron en símbolos del crecimiento metropolitano. Fueron muchas las obras que se realizaron durante aquellos años. La década de los 50 fue un periodo de gran prosperidad arquitectónica y urbana que atrajo a miles de visitantes procedentes de diferentes estados de la República Mexicana y de distintas partes del mundo. Ante esta creciente afluencia de viajeros, surgió la necesidad de contar con una terminal aérea más moderna y con mayor capacidad.
Por ello, en 1952 fue concluido el nuevo puerto aéreo de la Ciudad de México, conocido entonces como Aeropuerto Central de la Ciudad de México. Considerado una de las terminales más modernas de su tiempo, este complejo representó un importante avance para la aviación nacional y se convirtió en la principal puerta de entrada a la capital y al resto del país. Ahora conozcamos cómo era este lugar en aquella época, cuando ya era conocido como el Aeropuerto Central de México. Viajemos al pasado para descubrir cómo eran sus instalaciones, el ambiente que se vivía en su interior y exterior, así como los estilos y costumbres de una época muy diferente a la que conocemos actualmente. Comencemos por el edificio principal, que en aquellos años era una construcción relativamente nueva y representaba la arquitectura moderna de mediados del siglo XX. Tanto la zona de llegadas como los accesos al inmueble eran más sencillos que los actuales, aunque destacaban por sus amplios ventanales que permitían la entrada de abundante luz natural, creando espacios abiertos y agradables para los viajeros. En el exterior se encontraba el estacionamiento, donde diariamente llegaban numerosos automóviles para dejar o recoger pasajeros. Aunque el flujo vehicular era constante, el ambiente seguía siendo tranquilo en comparación con el intenso movimiento que caracteriza a la terminal aérea en la actualidad. Con el paso de los años, la circulación de vehículos aumentó considerablemente conforme crecía la población y el transporte aéreo se volvía más accesible. Las dimensiones del aeropuerto eran mucho más reducidas que las de hoy. Sin embargo, para la Ciudad de México representaba una infraestructura moderna y de gran importancia. En el interior destacaba un amplio corredor que conectaba las diferentes salas de abordaje con las pistas de aterrizaje y despegue. Una de las costumbres más entrañables de aquellos años era despedir o recibir a los pasajeros directamente en la zona cercana a las aeronaves. Familiares y amigos podían acercarse a observar la llegada o salida de los aviones, compartiendo momentos de emoción y alegría. Ver descender a un ser querido de una aeronave era una experiencia especial que formó parte de la vida cotidiana durante las décadas de 1950, 1960 e incluso parte de los años 70. Actualmente, esta tradición ha desaparecido y los familiares esperan la llegada de los viajeros en áreas restringidas o salas de espera. A lo largo de los pasillos también se encontraban las oficinas de las distintas aerolíneas, donde se adquirían los boletos de viaje. Durante la década de los 50, la afluencia de pasajeros aún era moderada, pero conforme avanzaron los años 60, el movimiento aumentó notablemente. Personas procedentes de distintos estados de la República Mexicana y de diversos países recorrían diariamente los pasillos del aeropuerto para abordar sus vuelos o llegar a la capital. Los grandes relojes instalados en las áreas de venta de boletos informaban los horarios de salida y llegada de los vuelos. En aquella época no existían las modernas pantallas electrónicas ni los sistemas digitales que conocemos hoy. Todo funcionaba de manera más sencilla, pero también más cercana y humana. El aeropuerto contaba además con teléfonos públicos, módulos de información, pequeños comercios y tiendas de recuerdos donde los viajeros podían adquirir souvenirs o reunirse con familiares y amigos. Estos espacios eran considerados puntos de encuentro muy populares y reflejaban una forma distinta de viajar y convivir. En el exterior, el entorno del aeropuerto también mostraba una imagen completamente diferente. Las colonias cercanas aún no alcanzaban el nivel de urbanización actual y gran parte de los alrededores conservaba amplios espacios abiertos. Todavía era posible observar terrenos despejados, áreas semirurales y paisajes naturales que poco a poco fueron desapareciendo conforme la expansión urbana avanzó sobre la zona. Las vialidades también eran muy distintas. No existían las grandes avenidas saturadas de tráfico ni la enorme cantidad de infraestructura urbana que rodea actualmente al aeropuerto. Muchas calles permanecían despejadas y desde diversos puntos era posible observar sin dificultad las aeronaves estacionadas en las pistas y plataformas.
Para muchos habitantes de la ciudad, contemplar los aviones era una experiencia fascinante que formaba parte del paisaje cotidiano. Era una imagen muy diferente a la actual, donde hoy predominan el congestionamiento vehicular, los distribuidores viales y las grandes construcciones. Hace más de medio siglo existía un entorno más abierto y tranquilo que quedó grabado en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocer aquel Aeropuerto Central de México en sus años de esplendor. En las pistas de aterrizaje y despegue era posible observar los distintos modelos de aeronaves que llegaban constantemente al Aeropuerto Central de México. Eran tiempos muy diferentes a los actuales, cuando los cielos de la capital estaban dominados por los clásicos aviones de hélice, cuyas siluetas y característico sonido forman parte de los recuerdos de toda una generación. Aunque los motores de turbina ya existían desde la década de 1930, fue durante los años 50 cuando comenzaron a utilizarse de manera más frecuente en la aviación comercial. Con el paso del tiempo, especialmente durante las décadas de 1960 y 1970, los modernos aviones a reacción fueron reemplazando gradualmente a las aeronaves de hélice, transformando para siempre la industria aérea. El rugido de las turbinas sustituyó el sonido de los antiguos motores, marcando el inicio de una nueva era en la aviación de pasajeros. La llegada de los aviones a reacción permitió que los viajes fueran más rápidos, cómodos y eficientes. Gracias a estos avances, las aeronaves evolucionaron constantemente, incorporando nuevas tecnologías y mejores servicios para los viajeros. Durante aquellos años, aerolíneas como Mexicana de Aviación y Aeronaves de México, conocida actualmente como Aeroméxico, dominaban gran parte de los vuelos nacionales. Desde la década de 1940, estas compañías ya se habían consolidado como las principales opciones para viajar por el país, ofreciendo rutas cada vez más amplias y acercando a miles de personas a destinos que antes requerían largos trayectos por tierra. Los aviones de aquella época eran más pequeños y sus interiores muy distintos a los que conocemos actualmente. El diseño de las cabinas, los asientos y la atención a bordo reflejaban el estilo y las costumbres de mediados del siglo XX. Muchos pasajeros recuerdan con nostalgia aquellas experiencias de vuelo que para algunos representaban una aventura inolvidable y una muestra de modernidad. Conforme avanzaron las décadas de 1950 y 1960, las aeronaves continuaron evolucionando, y para los años 70 ya era común observar modelos mucho más modernos y sofisticados operando en la terminal aérea. La pista también recibía aeronaves de diversas aerolíneas internacionales que transportaban visitantes procedentes de distintos países. El tránsito aéreo aumentaba año tras año, convirtiendo al aeropuerto en uno de los puntos de mayor actividad de la capital. A cualquier hora del día era posible observar el constante movimiento de pilotos, mecánicos, trabajadores de tierra, personal administrativo y pasajeros que llegaban o partían hacia diversos destinos. Sin embargo, a pesar de la creciente actividad, el ritmo de operación todavía era muy diferente al que conocemos actualmente. El servicio tenía un estilo más cercano y el acto de viajar conservaba un aire de elegancia y exclusividad que caracterizó a la aviación de aquella época. Para muchos pasajeros, una de las primeras imágenes que observaban al aterrizar en la Ciudad de México era la emblemática Torre de Control. Su diseño característico y sus colores distintivos se convirtieron en uno de los símbolos más reconocibles del aeropuerto. No era raro que los turistas la fotografiaran o la filmaran con sus cámaras al llegar, mientras también captaban el movimiento de los vehículos de servicio y las operaciones que se desarrollaban alrededor de las pistas. Fue una etapa de crecimiento y modernización para el Aeropuerto Central de México, una época en la que la terminal aérea consolidó su importancia como la principal puerta de entrada al país. Al mismo tiempo, la Ciudad de México se transformaba en una de las grandes metrópolis del mundo, atrayendo visitantes, inversionistas y viajeros que contribuían a su constante desarrollo y reconocimiento internacional.
Existe una figura que ha acompañado a los pasajeros desde los primeros años de la aviación comercial y que ha sido conocida de diferentes maneras a lo largo del tiempo: azafata, aeromoza, asistente de vuelo, sobrecargo o servidora del aire. Más allá del nombre que se les dé, todas han compartido una misma misión: brindar atención, seguridad y apoyo a los viajeros durante sus trayectos. Su amabilidad, profesionalismo y vocación de servicio se han convertido en una parte esencial de la experiencia de viajar en avión. Desde recibir a los pasajeros con una sonrisa hasta atender sus necesidades durante el vuelo, su labor ha sido fundamental para hacer más cómodo y agradable cada viaje. A lo largo de las décadas, sus uniformes han evolucionado siguiendo las tendencias de la moda y los cambios de cada época. Los diseños, colores y estilos que caracterizaron a las aerolíneas de los años 50, 60 y 70 reflejaban el glamour y la elegancia que distinguían a la aviación comercial de aquellos tiempos. Sin embargo, aunque la apariencia de sus uniformes ha cambiado con el paso de los años, la esencia de su trabajo permanece intacta. Sin importar la aerolínea para la que trabajen, las sobrecargos continúan representando la hospitalidad, la atención al pasajero y el compromiso con la seguridad que han caracterizado a esta profesión desde sus inicios. Gracias a su dedicación, millones de viajeros han vivido experiencias memorables en los cielos, convirtiéndolas en uno de los rostros más representativos y apreciados de la aviación comercial. Ha llegado el momento de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a todas las personas que participaron y respondieron correctamente la pregunta de nuestro video anterior. Y ellos son: Gilberto Cruz, Marco Alamillo, Sandra Reyes, Checo Máximo Décimo Meridio, Daniel Escudero, Cos Morales, Carlos Cuellar, Patricia Sosa Luna, Abraham Eliserio Chávez, Grisel García, Alejandro Olmedo y Jaime Perdomo. Efectivamente, la fotografía fue tomada en la esquina de la Avenida Marina Nacional y la calle Lago Sirahuén, en la colonia Anáhuac. El edificio que aparece en la imagen actualmente forma parte de las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Muchas felicidades a todos los que lograron identificar el lugar correctamente. Y ahora es momento de poner a prueba nuevamente sus conocimientos sobre la Ciudad de México. Observa con atención la siguiente fotografía. ¿Puedes identificar en qué lugar fue tomada? Las personas que respondan correctamente podrán ser mencionadas en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad de demostrar cuánto conoces sobre la historia, los rincones y las transformaciones de la Ciudad de México. Esperamos tus respuestas en los comentarios. ¡Mucha suerte! ¿Qué era lo que veían los pasajeros desde las alturas cuando llegaban a la Ciudad de México? ¿O cómo lucía la capital durante las décadas de los 50 y 60? Para aquellos años, muchas personas ya contaban con cámaras fotográficas y cámaras de cine amateur, por lo que era común fotografiar o filmar el paisaje desde las ventanillas de los aviones. Gracias a esos materiales, hoy podemos conocer cómo era la ciudad desde el aire y apreciar un valioso testimonio visual de una época que quedó atrás. Desde las alturas, los viajeros podían observar una metrópoli que aún conservaba extensas zonas despobladas. Gran parte de la actividad urbana seguía concentrándose en el centro de la ciudad, aunque la expansión comenzaba a extenderse rápidamente sobre antiguos campos de cultivo, terrenos abiertos y áreas naturales que poco a poco desaparecían ante el crecimiento urbano. Todavía era posible distinguir algunos ríos y canales que formaban parte del paisaje de la capital, aunque muchos de ellos ya estaban destinados a ser entubados como parte de los proyectos de modernización de la ciudad. La Ciudad de México atravesaba una etapa de profunda transformación impulsada por el crecimiento demográfico, la industrialización y el desarrollo de nuevas obras públicas. Los pasajeros también podían observar amplias avenidas, modernas unidades habitacionales y edificios de varios niveles que comenzaban a modificar el horizonte urbano. Para muchos visitantes, especialmente aquellos que llegaban por primera vez, la imagen de la capital resultaba sorprendente.
Las películas, historietas y algunas producciones de la época solían presentar a México como un país de haciendas, ranchos y paisajes rurales. Sin embargo, al aproximarse a la ciudad, los viajeros descubrían una realidad muy diferente, una enorme metrópoli de concreto, acero y arquitectura moderna que avanzaba rápidamente hacia el futuro. Aquella primera impresión quedaba grabada en la memoria de miles de visitantes. Muchos regresaban a sus lugares de origen fascinados por lo que habían visto desde el aire y por la experiencia de haber llegado a una ciudad moderna a través de uno de los aeropuertos más importantes del país. El diseño del Aeropuerto Central de México se mantuvo prácticamente sin grandes cambios durante las décadas de los 50, 60 y buena parte de los años 70. Sin embargo, con la llegada de la década de los 80, comenzó una nueva etapa de transformación. El constante aumento de pasajeros y vuelos nacionales e internacionales hizo necesaria la ampliación y modernización de sus instalaciones para responder a las exigencias de una ciudad cada vez más grande y conectada con el mundo. Con el paso del tiempo, el aeropuerto continuó creciendo hasta convertirse en el complejo aeroportuario que conocemos actualmente. Su arquitectura cambió, sus instalaciones se ampliaron y se incorporó una segunda terminal para atender la creciente demanda de viajeros. Aún así, el enorme flujo de pasajeros sigue representando un desafío para una de las puertas de entrada más importantes de México. Los años 50 marcaron el inicio de una etapa en la que la Ciudad de México comenzó a consolidarse como un destino de relevancia internacional. Desde entonces, millones de visitantes han llegado a la capital por motivos de trabajo, turismo, estudios o negocios, convirtiendo al aeropuerto en escenario de innumerables historias, encuentros, despedidas y recuerdos que forman parte de la memoria de varias generaciones. Y así concluimos este breve recorrido por el Aeropuerto Central de la Ciudad de México durante las décadas de 1950 y 1960, una etapa fundamental en su historia que marcó su consolidación como la principal puerta de entrada aérea del país. Gracias a esta terminal, miles de viajeros nacionales e internacionales pudieron conocer una Ciudad de México en pleno crecimiento y modernización, mientras que la capital fortalecía su conexión con el resto del mundo. A lo largo de estos años, el aeropuerto fue testigo de importantes cambios en la aviación, de la llegada de nuevas aeronaves, del incremento constante de pasajeros y de una ciudad que se transformaba rápidamente para convertirse en una de las grandes metrópolis de América Latina. Sin duda, se trata de un lugar que ocupa un sitio muy importante en la historia de México y en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo en aquella época. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta y suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de nuestras próximas publicaciones. En Ecos del México de ayer, seguiremos explorando la historia, los recuerdos y las transformaciones de la Ciudad de México y de otros lugares que forman parte de nuestro pasado. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.